ilegalidades, así es que no voy a entrar en eso. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal utilizan esos datos preparados por el que va a construir, por el que va a financiar y el que va a operar para hacer la declaratoria de necesidad. Esto es totalmente absurdo e inaceptable por donde se le quiera ver. De ahí es que deduzco que lo están engañando al señor jefe del departamento. Dice, los datos elaborados por el mismo consorcio concesionario, proyectista, constructor y operador de la Supervía Poniente, con datos de la encuesta Origen-Destino del INEGI, que ahorita la vamos a tocar, porque esos son otros señores que también hicieron las cosas mal. Aunque se ríe aquí mi amigo. Esta es la declaratoria, que no tiene caso entrar. En la misma se concluye que el gobierno reconoce que es necesario ordenar la circulación de más de 4 millones de vehículos. Esto podemos aceptarlo como un error al elaborar el documento. No tiene nada que ver los 4,5 millones de vehículos de la ciudad con los vehículos que puedan circular en la supervía, ¿no? Y dice que hoy circulan en 20 kilómetros por hora. Si la Ciudad de México circulara a 20 kilómetros por hora a las horas pico, yo le diría, no le muevas, déjala así, por favor. ¿Okay? Y luego hay una especie de táctica de miedo, ¿no? En donde se utilizan frases y silogismos. El silogismo es, yo introduzco una premisa o hago un digo algo que es verdad, inmediatamente digo algo que es mentira y saco una conclusión. Te llevo a una conclusión errónea y falsa. Por eso están preparando desde un principio esos silogismos. Es fundamental, dicen, contar con vialidades suficientes y eficientemente operadas. O sea, ya al decir eficientemente operadas están diciendo va a entrar a cobrar el dinero, ¿no? Para aumentar y mejorar la red primaria. La red primaria no tiene nada que ver tampoco con la supervía. Ni siquiera está conectada a la red primaria. Y de esta manera se eviten los congestionamientos y cuellos de botella de la ciudad. Obviamente nada que ver. Entonces, para resolver esa problemática que ellos ya plantearon y que ya tienen su solución ad hoc, a partir de los estudios técnicos y sociales, volvemos a lo mismo, regresan a los estudios técnicos y sociales que no tienen y que están mal hechos para justificar el proyecto. Como se establece en la declaratoria, la supervía tiene su génesis en estudios técnicos y de origen-destino. ¿Cuál es el origen-destino que usaron estos señores? Con igual incapacidad e impreparación, no ignoran qué es un origen-destino. Yo les hago una pregunta a todos los que están aquí. ¿Cuántos de ustedes traen un teléfono celular? Levante la mano el que tenga un celular. Por favor, levántela. ¿Okay? Vamos a hablar fácilmente el 90%, 95%. Ese es el origen-destino, el celular que ustedes traen ahí. Hay sistemas que con el celular lo siguieron desde que salieron de su casa hasta donde están ahorita y saben cuánto tiempo van a estar sentados en esa silla hasta que se muevan de ahí con una diferencia de 10 pulgadas de distancia. Ese es el origen-destino, porque es un origen-destino adaptivo, real, tiempo real. Lo que esos señores hicieron a través de un mes de espacio fue ir a preguntarle a una señora en una casa, ¿a dónde va usted? ¿Su niño de 6 años maneja? ¿Usa usted la bicicleta? Entonces, con esos silogismos y esos errores que se han visto manipular a la gente, le han hecho creer, que se pueden mover en bicicleta en una ciudad, lo cual es falso, se morirían, les daría cáncer a todos, se enfermarían de los pulmones, o que todos nos podemos ver en transporte público, tampoco. O sea, no es una cuestión de seleccionar A, B o C, es A, B y C. Son todos los modos que se pueden manejar y existe la tecnología para hacerlo y hacerlo muy bien, pero ellos la desconocen. Entonces, se visitaron 55,800 viviendas en 154,000 manzanas. Quiere decir que una vivienda por cada 3 manzanas. Hay 4,5 millones de viviendas en el área metropolitana. Se encuestó el 1.2%. Este 1.2% del INEGI deduce la información respecto al 98%. Es decir, con el 1.2% de preguntas yo voy a encontrar y voy a definir la frecuencia, costos, tipos, medios de transporte y propósitos de los viajes que realiza toda la zona metropolitana de México. ¿Es esto un origen-destino? Punto. Esta encuesta no constituye de ninguna manera un estudio de origen-destino, además, porque no establece la georreferencia. Es decir, dicen, ¿a dónde va usted? Voy para allá. Sí, pero ¿por dónde te vas? ¿Qué vías utilizas? ¿Qué capacidades tiene? No nos va a dar tiempo de que entremos en detalle y con mucho gusto contestaré las preguntas después que ustedes tengan. Pero
La letra A es, ¿cuál es el diagnóstico del problema? Es como llegar con un doctor y que le aplica a uno una hipodérmica, una inyección, sin preguntarnos qué tienes o encontrar cuál. Y muchas veces uno le dice al doctor, fíjese que estoy haciendo, tengo los ojos, y va uno con un oftalmólogo y el problema es un tumor en el corazón. Y ese no es más que el síntoma, pero no la causa. Hay una completa ignorancia en lo que es la movilidad en la ciudad. Entonces, tampoco se determinan trayectorias y destinos de los viajes, mucho menos referentes a la zona de influencia del proyecto de la supervía. Pero además es un origen-destino. Yo ya estudié y leí el origen-destino del 2007. Tiene eso, origen-destino. Un origen-destino es origen-destinos-origen. Su origen es su casa y su destino final va a ser su casa. Pero en medio hay varios destinos. Bueno, entonces, estos señores tienen la data de yo salgo de mi casa y voy al trabajo, por decir algo, o voy a la escuela. Sí, pero también tengo que regresar. Entonces, los volúmenes que tienen ahí son verdaderamente ridículos. Ahorita los vamos a ver. Errores en la base de datos. ¿Por qué le quito tiempo y los quiero meter a ustedes a entender lo que es el origen-destino? Porque todo el proyecto de la supervía está recargado, basado, soportado, avalado por un origen-destino falso, por datos que no existen. Entonces, como ya hablamos, de este origen-destino y de la escasa, de la 500ª parte que encuestaron, y que nada más encuestaron un solo viaje, no encuestaron el regreso. Dicen cuántos viajes se realizan en metro, cuántos en metrobús, en cuántos en bicicleta. O sea, eso no es un origen-destino. O sea, son preguntas equivocadas con respuestas equivocadas. La falta de especialización en materia de ingeniería de tránsito y movilidad conduce a conclusiones inverosímiles sin datos geográficos. Tienen este caso. En los datos que avienta el origen-destino dice que 16.800.000 se transportan en transportes públicos y que solamente 6.8 millones lo hacen en transporte privado, en automóvil. Hay un error elemental en estas cantidades porque el porcentaje promedio alto de habitantes que utiliza los medios motorizados es el 66%, es decir, 14 millones de personas en la zona metropolitana. Si consideramos que existen 4,5 millones de automóviles, más los flotantes, que son los que atraviesan, que podrían ser 1.200.000, que no estamos considerando ahorita, 4,5 millones de automóviles que en promedio bajo transportan 1.3 pasajeros, tendríamos 4.5 millones de autos. Por 1.3 tendríamos 5.800.000 solo de salida en el día. Pero como esas gentes tienen que regresar, ya tendríamos 11 millones de viajes completos. Es decir, el dato base que están aplicando en el origen-destino, le faltan nada más ni nada menos que 5 millones de viajes, casi la mitad, el 50%. Eso es si el automóvil hiciera un solo viaje. Pero el promedio de viajes que hace un automóvil es de 4.8, 4.85 viajes diarios en promedio. Quiere decir que invirtieron los porcentajes, que mueven más, en realidad mueven 28.300.000 viajes diarios el automóvil y solamente una parte menor el transporte público. ¿Por qué? Ustedes van a decir, este señor tiene un error en la cabeza, está viendo mal, porque yo veo los camiones y el metro atascados y llenos. Los ven llenos porque se llama condensación de viajes, porque el transporte masivo o colectivo condensa muchos viajes en una sola línea. No es origen-destino. No los llevan de su destino, de su origen a su destino. Son viajes parciales. Y cada viaje parcial lo cuentan como si fuera un viaje completo. El automóvil es un viaje completo de origen a destino. El de transporte público, no. En promedio requiere 2.2 viajes para hacer un solo viaje. Eso es de ida. Luego de regreso, pues lo están contando como 4 viajes. Por eso, les conviene hacerlo así, ¿por qué? Porque de otra manera no justifican los gastos en metro ni en transporte público. Dice, la mayoría de la gente se mueve en transporte público. El transporte de masas es el transporte del automóvil, no el colectivo. No quiero decir tampoco, no se me malinterprete, que estoy en contra del transporte público, no. Estoy diciendo cada cosa en su lugar y en su monto adecuado. Lo que se llama el diagnóstico correcto y técnico. Y es más, el transporte público depende del transporte privado y el transporte privado depende del transporte público. Son interdependientes. Lo que pasa es que no son compatibles. No pueden viajar en la misma avenida. Aquí en la Avenida Universidad, aquí enfrente ven ustedes un ejemplo. Cuando se mezclan los modos de transporte, ninguno funciona.
Pero ¿en manos de quién está la vialidad de la Ciudad de México? En manos de una persona que puede ser un extraordinario ingeniero, pero no es un especialista en movilidad. Es como ir con un doctor general para que le vea a uno un tumor en el cerebro. No lo va a hacer. Aquí están los resultados del INEGI y ahí están los 16 millones y los 6 millones. Y dicen que son viajes diarios metropolitanos. Si fueran 6.800.000 y nada más tenemos 4,5 millones de automóviles, quiere decir que muchos automóviles se quedaron en la oficina y no regresaron. Conclusiones. Erróneamente, por ignorancia, se acepta como estudio origen-destino una encuesta meramente inferencial de modos parciales de transporte, porque tampoco saben los peatones ni el transporte público fue censado ni fue medido. Son datos meramente gubernamentales, dependiendo de la política que tienen, son los datos que le dan al público. El origen-destino es como medir un medio viaje. La georreferencia de viajes origen, destinos orígenes, son viajes completos. La data obtenida no determina ni evalúa geográficamente los orígenes ni los destinos de los viajes de modo de transporte. Esta encuesta anula, o sea, la encuesta en lugar de apoyar el proyecto de la supervía, la anula. Dice, no se debe hacer. Cualquier posibilidad de validación como base de datos para el tipo de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que de inicio las autoridades, al ser engañadas por estos perversos contratistas, que nada más es un negocio extraordinario. Si ustedes lograran parar la supervía hoy, si la cancelaran, se le tendría que pagar un promedio de 2.500 millones de pesos porque ya el contrato ya está firmado así. O sea, si ustedes ganan, ellos ganan. Quiero que sepan eso. Más aparte, hay penalidades que podrían llegar a 300 veces el monto del orogado. Y entre otras monerías que tiene el contrato, por ejemplo, que ellos pueden aumentar el precio de la cuota si alcanzan el nivel D de servicio. Como ellos controlan las casetas, el nivel D de servicio lo pueden aumentar, tener el mismo día, porque basta que le aumenten 1 segundo a la caseta de retardo, delay, para que se tenga una cola de 1 kilómetro, independientemente que ambos accesos están congestionados y no van a... No se trata pues de un proyecto de movilidad, ni mucho menos. O sea, estos números mágicos sirvieron de base a la propuesta de la supervía, a la declaratoria de necesidad, por caso de utilidad pública que no lo tiene. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el proyecto, la gente local no tiene acceso a esa supervía, a menos de que pague 28 pesos. Es decir, no está sirviendo a la sociedad en lo más... No existe la utilidad pública. La concesión de usufructo del derecho de vía pública, el proyecto ejecutivo y capacidad de la supervía, ¿cómo definieron ellos 2 carriles en un tramo y 3 en el otro? Tal vez hicieron una moneda en el aire, le ponemos 2 o 3. Pero técnicamente no la pueden justificar. Les pongo el caso. En una vialidad de 5 kilómetros de distancia, no amerita el pago. ¿Por qué? Porque se requiere por lo menos 50 kilómetros de trayecto para que justifique un pago. Esto es como ponerle un costo-beneficio por cruzar por un costo de peaje por cruzar la puerta. Eso se hacía en la era medieval. Este es un proyecto medieval. Voy a irme más rápido porque ya me están